Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yasmin Muñoz, soy médico interno de pregrado, estoy actualmente realizando mi rotación en el servicio de pediatría y el día de hoy vamos a revisar la reanimación neonatal. Principalmente nos vamos a enfocar en los primeros dos capítulos del manual de reanimación neonatal. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es ver los fundamentos de la reanimación neonatal. ¿Qué es lo que nosotros sabemos o con qué es lo con lo que contamos? Bueno, pues sabemos que aproximadamente después del nacimiento, de un 4 al 10% de los recién nacidos a término y algunos prematuros tardíos van a recibir ventilación por presión positiva y también de 1 a 3 de cada 1000 van a tener que recibir compresiones torácicas o medicamentos de emergencia. Cuando un recién nacido requiere reanimación, usualmente suele ser debido a un problema con su respiración que causa un intercambio gaseoso inadecuado. Esto puede ocurrir o antes o después del parto. Bien, antes del parto, ¿qué es lo que pasa? Pues ya sabemos, antes del parto, nuestro feto no puede realizar su función respiratoria. Por lo tanto, la placenta va a realizar todas las funciones. Entonces, el oxígeno se va a transferir de la madre al feto y el CO2 se va a eliminar del feto a la madre. Todo a través de la placenta. Ahora bien, cuando este sistema falla, el feto va a recibir un suministro deficiente o inadecuado para mantener sus funciones normales. Por lo tanto, el dióxido de carbono no se va a poder eliminar. A medida de que las células de nuestro feto intentan funcionar sin oxígeno, se va a seguir acumulando el dióxido de carbono y por lo tanto va a aumentar el nivel de acidez en la sangre. Esto se va a traducir por una disminución en la actividad fetal, por una pérdida de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y de las desaceleraciones de la misma. Esto lo podemos ver como que el feto va a realizar una serie de bloqueos, van a estar seguidos por apnea y por bradicardia, y a esto nosotros le vamos a conocer como sufrimiento fetal. Eso fue antes del parto. Ahora bien, después del parto, si el feto o nuestro recién nacido nace en la fase inicial de una insuficiencia respiratoria, muchas veces la estimulación táctil puede ser suficiente para comenzar con una respiración espontánea, solo es cosa de estimularlo un poco. Pero si el feto nace en una fase posterior de insuficiencia respiratoria, la estimulación no va a ser suficiente para poder recuperarse y va a requerir de una ventilación asistida. Algunos de los recién nacidos que nazcan gravemente afectados pueden incluso llegar a requerir compresiones torácicas, adrenalina y muchas otras maniobras para poder restablecer su circulación. Sin embargo, algo muy importante que menciona nuestro manual de reanimación neonatal es que exactamente en el momento del parto no se puede saber si el recién nacido se encuentra en una etapa inicial o final de una insuficiencia respiratoria. Eso se va a ver posterior. Ahora, ¿cuándo hablamos de insuficiencia respiratoria después del parto? Pues hablamos cuando se produce si el recién nacido no comienza un esfuerzo respiratorio eficaz o bien si no puede mantener ese esfuerzo respiratorio. Solamente ahí hablamos de insuficiencia respiratoria. Ahora bien, para poder entender bien este proceso, debemos de recordar cómo es la respiración y la circulación fetal. Como sabemos, antes del nacimiento, pues los pulmones fetales no van a participar, pero si para nada, en el intercambio gaseoso. Todo se va a hacer a través de la madre por medio de la placenta. La totalidad del oxígeno va a pasar a través de ella. Entonces, la sangre oxigenada va a entrar por medio de la placenta mediante la vena umbilical, que aquí la tenemos. Placenta y la vena umbilical. La vena umbilical va a viajar hacia el hígado y se va a unir a la vena cava inferior.
En la vena cava inferior va a ingresar al lado derecho del corazón y aquí va a viajar una pequeña parte de sangre hacia los pulmones del feto, únicamente para oxigenarlos, no para que hagan el proceso de intercambio gaseoso. Por lo tanto, la mayor parte de la sangre no va a ir a sus pulmones. Solo una pequeña parte de aquí va a pasar hacia los pulmones. Entonces, la mayor parte, aquí viene nuestra vena umbilical, la mayor parte de la sangre que entra a través de la vena umbilical no se va a quedar del lado derecho del corazón, sino que va a pasar al lado izquierdo del corazón por medio de nuestro agujero oval. Como dijimos, solo una mínima parte llega hacia los pulmones solamente para oxigenarlos. O bien a través de la arteria pulmonar que está en comunicación directa con la arteria aorta por medio del conducto arterioso. Entonces, la sangre que llega de la vena umbilical pasa al lado izquierdo del corazón y a través de la arteria aorta se distribuye hacia todos los órganos del cuerpo del feto, proporcionándole oxígeno y nutrientes. Obviamente la sangre mayor rica o más rica en oxígeno se va directamente a cerebro y corazón, que son los órganos más importantes en ese momento. Ahora bien, como mencionamos, existe el agujero oval y el conducto arterioso. Estos dos conductos únicamente van a estar abiertos y presentes durante el crecimiento fetal. Una vez que nuestro recién nacido nace, posterior a eso, en unos cuantos meses se van a comenzar a cerrar estos agujeros y si estos persisten, obviamente van a existir patologías como la persistencia del conducto arterioso, pero eso ya es una patología además, extra. Entonces, la sangre llega nuevamente por la aorta y se va por la aorta descendente hacia las arterias umbilicales, las cuales van a desembocar nuevamente a la placenta de la madre. Esta sangre que va regresando por las arterias umbilicales ya es sangre con dióxido de carbono y va a la placenta para poder hacer el intercambio ahí y que vuelva a entrar nuevamente sangre oxigenada y salga sangre con dióxido de carbono. Cuando la sangre sigue este trayecto que es fisiológico y normal en un feto, se va a denominar derivación de derecha a izquierda. Y esto es normal. Ahora bien, como dijimos, eso es dentro del útero de la madre. ¿Qué es lo que pasa cuando nace nuestro producto? Bueno, pues existe una circulación transicional. ¿Qué pasa aquí? Hay tres cambios fisiológicos importantes durante esta etapa. Cuando esta etapa inicia, cuando el recién nacido respira, se pinza el cordón umbilical y se corta. En ese momento, el recién nacido debe de utilizar sus pulmones para el intercambio gaseoso porque ya no va a poder recibir oxígeno de la placenta de la madre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El líquido de los alvéolos se va a absorber rápidamente y los pulmones se van a llenar de aire. Los vasos sanguíneos que estaban contraídos porque no pasaba por ahí flujo sanguíneo, se van a empezar a dilatar. ¿Para qué? Para que pueda pasar la sangre y comience el proceso de intercambio gaseoso. Aquí tenemos los cambios en el parto y su resultado. El bebé respira, se aplican las pinzas y el cordón y se separa la placenta del bebé. ¿Qué es lo que pasa? El recién nacido utiliza sus pulmones en lugar de la placenta para el intercambio gaseoso. El cambio, se absorbe líquido en los alvéolos. ¿Cuál es el resultado? El aire reemplaza al líquido, el oxígeno pasa de los alvéolos hacia los vasos sanguíneos del pulmón y el dióxido de carbono pasa a los alvéolos para poder ser exhalado. Y el tercer cambio, el aire en los alvéolos hace que los vasos sanguíneos de los pulmones se puedan dilatar y esto va a generar un aumento en el flujo sanguíneo pulmonar y que nuestro conducto arterioso se contraiga gradualmente. Como dijimos, si no se contrae es una patología y es persistencia del conducto arterioso, pero eso es patología.
Aquí tenemos mejor explicado el proceso de transición. Cuando nuestro producto todavía está en el vientre materno, pues nuestro alveolo está lleno de líquido pulmonar. En la primera respiración, el aire empuja el líquido y este se reabsorbe, y conforme va en las siguientes respiraciones, el líquido se sigue absorbiendo y el aire ocupa la totalidad del alveolo. Igual aquí, el vaso sanguíneo está contraído porque por aquí no hay flujo sanguíneo, no pasa nada porque no hay este intercambio gaseoso dentro del útero de la madre. Sin embargo, exútero, ya cuando nace, los vasos sanguíneos van a tender a dilatarse para que pueda pasar todo el flujo sanguíneo y se pueda realizar el intercambio gaseoso. Entonces el llanto inicial y las respiraciones van a ayudar a mover el líquido y a despejar estas vías aéreas. Con la distensión del aire de los pulmones se va a iniciar la relajación de los vasos sanguíneos pulmonares, y a medida de que aumentan los niveles de oxígeno, el conducto arterioso empieza a estrecharse. La sangre que pasaba por el agujero oval y por el conducto arterioso empieza a dejar de hacerlo y se corrige la derivación de derecha a izquierda. Y pues la sangre oxigenada que vuelve de los pulmones viaja al lado izquierdo del corazón y se vuelve a través de la aorta, como cualquier ser humano adulto. Ahora bien, eso es una transición normal. ¿Qué pasa cuando hay una transición anormal? Bueno, si hay una transición anormal es porque hay una interrupción en la función normal. El intercambio gaseoso entre los tejidos va a disminuir y las arteriolas de algunos órganos, como pueden ser los riñones, van a tender a estrecharse. Se va a tender a mantener o incluso a aumentar el flujo sanguíneo al corazón y al cerebro, que son los órganos más importantes. Sin embargo, si continúa el intercambio gaseoso deficiente o inadecuado, el corazón va a comenzar a fallar paulatinamente y el flujo sanguíneo a todos los órganos va a disminuir. La falta de perfusión sanguínea y de oxigenación tisular nos va a llevar a una interferencia con la función celular y puede provocar daños a los órganos. Existen algunos datos clínicos de una transición anormal y estos pueden ser un esfuerzo respiratorio irregular o una apnea o taquipnea, bradicardia o taquicardia, que exista tono muscular disminuido, baja saturación de oxígeno y una presión arterial baja en nuestro recién nacido. Si nosotros vemos eso en nuestro recién nacido, podemos ver que está teniendo una transición anormal de adaptación a el medio ambiente. Ahora bien, conociendo ya todo lo normal y lo anormal, podemos ver ya nuestro diagrama de flujo del programa de reanimación neonatal. Este diagrama de flujo va a describir los pasos a seguir para evaluar y reanimar a nuestro recién nacido. Se va a dividir primero en 5 bloques y va a comenzar con el nacimiento y con la evaluación inicial de nuestro recién nacido. Aquí tenemos nuestro diagrama de flujo o nuestro algoritmo de reanimación neonatal. Cada uno de los pasos nos va a ir guiando por pasos. Los rombos van a ser preguntas que nosotros debemos contestar, mientras que los rectángulos van a ser cuáles son las medidas o cuáles son las acciones que nosotros debemos realizar. Para cada pregunta va a haber 2 opciones de respuesta. Es decir, si nuestra respuesta es sí, va a haber una acción. Si nuestra respuesta es no, va a haber una acción distinta. Todo eso en todo nuestro algoritmo. Sin embargo, para poder ver completamente nuestro algoritmo y saber cuáles son las acciones que debemos realizar, primero debemos de tener en cuenta otras cosas. ¿Como cuáles? Como lo es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo y la comunicación eficaz son destrezas muy esenciales que se deben de llevar a cabo durante la reanimación neonatal. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la falta de trabajo en equipo y la falta de comunicación eficaz es una de las causas fundamentales más frecuentes de las muertes infantiles que se pueden potencialmente evitar en la sala de parto. Por lo tanto, no debemos de olvidar
esta parte. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, como primer paso, se debe de preparar la reanimación, es decir, planear cómo se contactará al equipo de reanimación y quién va a responder a este llamado. Entonces, debemos de saber con quién contamos y si va a estar o no presente en el momento de la reanimación. Una vez que nosotros contactemos a nuestro equipo de reanimación, cada miembro debe de comprender su rol y de comprender la tarea que le fue asignada. Una vez que cada uno comprendió lo que le toca, se debe de exponer rápidamente y previo a la reanimación la situación clínica y buscar un plan de acción para cada situación. Para esto, se deben de evaluar los factores de riesgo perinatales. Se debe de identificar a un líder del equipo. Este líder del equipo no es cualquier persona, debe de ser una persona total y completamente capacitada y que sea experta en el manejo de la reanimación neonatal y en el manejo de ventilación por presión positiva. Una vez que ya se identificó el líder del equipo, se deben delegar las tareas, se deben de elegir o identificar quién va a documentar los eventos a medida de que estos ocurran. Siempre debe de haber alguien que documente lo que está pasando. Hay que determinar los suministros y los equipos que fueran necesarios, identificar también cómo pedir ayuda ante una situación adicional. Entonces, aquí, información para el equipo previo a la reanimación. Identificar factores de riesgo, identificar al líder, delegar tareas, identificar quién lo va a documentar, determinar los suministros y equipo necesario y también, muy importante, identificar cómo pedir ayuda. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, una vez que ya se empezó el trabajo en equipo, se debe de hacer una comunicación eficaz. ¿Cómo es esto? Bueno, pues todos los miembros del equipo obviamente comparten la responsabilidad de evaluar continuamente y de asegurarse que todas las intervenciones que se estén realizando estén en la secuencia correcta y con la técnica correcta. Todos los miembros del equipo deben de compartir la misma información y deben de poder comunicarse entre sí. Se espera que la comunicación sea por medio de circuito cerrado. Este tipo de comunicación nos va a garantizar que se escuchen y se comprendan las indicaciones sin ningún problema. Ahora, ¿cómo se realiza esta comunicación por circuito cerrado? Bueno, cuando se da una indicación, hay que dirigir el pedido a una persona específica. Hay que llamarlo por su nombre a esa persona, hacer contacto visual con esta misma y hablarle claramente. Una vez que ya se identificó, se hizo contacto visual y se le habló por su nombre, hay que darle la indicación y pedirle al receptor o a la persona que se le está indicando que le informe cuando complete su tarea. Entonces tenemos aquí un ejemplo. Sandy le dice a Robert, Robert, necesito un tubo endotraqueal de 3.5 milímetros con un estilete y un laringoscopio con una hoja de tamaño 1. Dime cuando estén listos. Robert contesta, ¿necesitas un tubo endotraqueal de 3.5 con estilete y laringoscopio con hoja de tamaño 1? Sandy dice correcto. En caso de que le hubiera dicho, no sé, tubo de 4 milímetros, le hubiera dicho no, de 3.5. Eso es la comunicación de circuito cerrado. Dar la orden, esperar a que te la repitan, decir si está correcta o no está correcta y esperar a que te avisen cuando esté realizada la acción. Después de una comunicación eficaz, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues debemos de tener una documentación exacta. ¿Qué quiere decir tener una documentación exacta? Bueno, pues debemos de documentar todo lo que se haga en el momento de la reanimación. Por lo tanto, estos registros deben de ser completos y son importantes para la toma de decisiones clínicas y también nos sirven como una fuente de calidad y de mejora. Entonces,
Se deben de documentar los eventos que se tienen lugar durante la reanimación y a medida de que se vayan realizando o de que vayan ocurriendo. Esto se debe de complementar con un resumen descriptivo en retrospectiva después de que ya pasó la situación. Para poder hacer correctamente este paso, se debe de usar solamente una referencia de tiempo. Es decir, solo una persona va a decir la hora en que se hicieron las cosas para que no diga ocurrió 7:1, no otro 7:2, no 6:59. Solo una referencia de tiempo para que no haya errores. Y también los miembros del equipo deben de anunciar todo lo que se vaya a hacer, todas las intervenciones y las evaluaciones las deben de decir de forma clara y concisa directamente al registrador todo lo que estén haciendo. Por lo tanto, existen ciertos formularios que están diseñados conforme el diagrama de flujo, el cual nos va a facilitar nuestro registro de datos rápidos. También el registrador puede ayudar al líder a proporcionarle indicación para la próxima acción. Como sigue el diagrama de flujo, pues va a saber cuál es el paso siguiente y se le puede comunicar al líder del equipo. Y también pueden ayudar a identificar las evaluaciones que fueron retrasadas. Por lo tanto, ¿con qué habilidades debemos de contar para poder trabajar en equipo y realizar todos los pasos antes de la reanimación neonatal? Bueno, pues primero debemos de conocer nuestro entorno, debemos de realizar una verificación de nuestro equipo, conocer dónde está cada uno de nuestro equipo, tanto humano como material, cómo acceder a él y muy importante saber cómo pedir ayuda en una situación en la que tengamos alguna complicación o necesitemos de alguien más. Debemos de utilizar la información disponible, debemos conocer los antecedentes perinatales e intraparto y también las complicaciones maternas que pueda llegar a tener, si se le aplicó algún medicamento a la madre o algún otro factor de riesgo que nosotros podamos identificar. Hay que anticipar y planificar. Hay que avisar, exponerle a todos los miembros del equipo la situación que se está presentando antes de que se estén realizando. Hay que asignar roles y responsabilidades. Hay que discutir un plan de acción en caso de que pueda existir alguna complicación y que todo el mundo sepa qué hacer. Principalmente hay que identificar claramente al líder del equipo, como ya dijimos, debe de ser una persona que sea experta en el manejo de la reanimación del recién nacido y en ventilación por presión positiva. Y también nos debemos de saber comunicar eficazmente, llamar a los miembros del equipo por su nombre, compartir información, informar si se detecta algún problema para que entre todos se pueda solucionar, si se van a pedir medicamentos por nombre, dosis y vía, utilizar un lenguaje claro, conciso y preciso, utilizar la comunicación de circuito cerrado, verificar la información. También se debe de delegar la carga en forma óptima. ¿Esto para qué? Para que no se sobrecargue una persona de todas las tareas, sino cada uno haciendo lo que le corresponde o bien no se duplique el trabajo y se utilicen los menos recursos necesarios. Se debe de dirigir la atención de manera inteligente, mantener conciencia situacional, y hacer constantemente una evaluación de la situación clínica, utilizar principalmente los recursos que estén disponibles, ya sea personal o ya sea suministros y equipo. Hay que pedir ayuda adicional cuando sea necesario, anticiparla si es que se puede anticipar o en caso de que no se pueda anticipar, simplemente pedir en ese momento la ayuda. Y ante todo, pues mantener una conducta profesional adecuada y respetuosa. Ahora sí, conociendo todo esto que se tiene que realizar previo a la reanimación neonatal, vamos a prepararnos. ¿Cómo nos vamos a preparar? Bueno, primero hay que anticipar la reanimación. No nada más es llegar y reanimar a nuestro recién nacido. Siempre se debe de estar preparado
para reanimar en cada parto o en cada cesárea. Existen, como ya dijimos, factores de riesgo que pueden aumentar las probabilidades de que nuestro recién nacido requiera apoyo con la transición o con la reanimación. Se debe de considerar estos factores para poder identificar al personal correcto que pueda atender el parto. Incluso algunos recién nacidos que aparentemente no tengan factores de riesgo pueden llegar a requerir reanimación neonatal. Algunos de los factores de riesgo se van a clasificar en dos: factores de riesgo previos al parto y factores de riesgo durante el parto. Dentro de los factores de riesgo previos al parto tenemos la edad gestacional. Esta puede ser menor a 37 semanas o mayor a 41. Si hubo preeclampsia o eclampsia, hipertensión materna, si es un embarazo múltiple, si hubo amnesia fetal, si hay polihidramnios u oligohidramnios, hidropesía fetal, macrosomía fetal, si hay restricción del crecimiento intrauterino, alguna malformación o si la madre en ningún momento recibió atención prenatal. ¿Por qué? Porque no conocemos nada acerca del producto ni de la madre, no sabemos absolutamente nada, por lo cual debemos estar bien preparados en nuestro entorno. Esos son los factores previos al parto. Los factores durante el parto puede ser si es una cesárea por emergencia, si el parto es asistido por forceps, la presentación del producto si es de nalgas o alguna otra presentación, su patrón de frecuencia cardíaca, si la madre tuvo anestesia general, si tuvo terapia con magnesio, si hay desprendimiento de placenta o hemorragia durante el parto, si hay coriamnionitis o si a la madre se le administraron narcóticos antes de las 4 horas del parto, si hay distocia de hombros o el líquido amniótico está meconiado o hay prolapso de cordón umbilical. Esos son los factores de riesgo más importantes que nosotros debemos de identificar para saber qué es lo que vamos a necesitar para poder reanimar a nuestro recién nacido. Ahora bien, ¿cuál va a ser nuestro personal necesario para la reanimación neonatal? Como ya lo dijimos, cada uno debe ser atendido por al menos un individuo capacitado y experto en los primeros pasos de la atención del recién nacido y en la ventilación por presión positiva. Si hay factores de riesgo, deben de ser al menos 2 personas capacitadas y deben de estar presentes para tratar únicamente al recién nacido. Obviamente, la cantidad de personas va a depender de los factores de riesgo que pueda existir o de algún otro factor que en ese momento se pueda llegar a desarrollar. Se debe de identificar un equipo de reanimación que sea capacitado y con las destrezas suficientes, como la intubación endotraqueal, las compresiones torácicas, el acceso vascular y la administración de medicamentos. Y el equipo de reanimación pues debe de estar presente en el momento del parto y si se anticipa la necesidad de medidas de reanimación extensas. No es suficiente con que esté de guardia, debe de estar presente en ese momento. Ahora bien, existen 4 preguntas prenatales muy importantes para poder dar el panorama general, que es: ¿cuál es la edad gestacional esperada? ¿El líquido amniótico es claro? ¿Cuántos bebés esperan? ¿Hay algún factor de riesgo adicional? Estas 4 preguntas son muy importantes que nosotros las sepamos antes de pasar a la reanimación neonatal. ¿Por qué? Porque con estas 4 preguntas nosotros vamos a poder darles una información de la situación clínica al equipo de reanimación previo a esta misma. Hay que identificar al líder, hay que comentarle la situación, discutir las posibles situaciones que el equipo puede enfrentar y asignar roles y responsabilidades. Hay que utilizar toda la información perinatal disponible para poder anticipar posibles complicaciones y poder planificar una respuesta adecuada. Ahora bien, eso es por parte del personal necesario o requerido. Hablando de suministros y equipo, bueno, todos los suministros y todo el equipo debe estar al alcance de la mano en cada parto, en cada cesárea. Cuando se espera un recién nacido de alto riesgo, conforme los factores de riesgo que ya vimos, todos los suministros y todo el equipo deben de estar
listos, deben de haber sido verificados y deben de estar disponibles. Para eso nosotros contamos con listas de verificación rápida que siguen los pasos del diagrama de flujo, los cuales nos van a ayudar a poder tener todo el equipo necesario. Existen preguntas básicas importantes que nos pueden ayudar en nuestra lista de verificación para saber si todo lo tenemos disponible. ¿Cómo cuáles? Saber, ¿puedo calentar al bebé? ¿Puedo despejar vía aérea? ¿Puedo auscultarlo? ¿Puedo ventilarlo? ¿Puedo oxigenarlo? ¿Puedo intubarlo y medicarlo? Si nosotros respondemos esas preguntas, sí, sí tengo lo necesario para hacer cada uno de esos pasos, bueno, entonces es efectiva nuestra lista de verificación y nuestro equipo está completo y se requiere lo necesario. Sin embargo, también hay que tener en consideración que en la lista de verificación esté cerca de nuestra cuna radiante para que esté accesible y la podemos verificar en cada momento. Y pues esto siempre es un inventario completo y siempre debe de estar disponible en el área. Aquí tenemos un ejemplo de una lista de verificación rápida. Va en forma, siguen los pasos de nuestro diagrama de flujo, que es calentar, despejar vía aérea, auscultar, ventilar, oxigenar, intubar y medicar en caso de que sean necesarios. En calentar, ¿qué tenemos? Calentador precalentado, mantas calientes, tenemos sensor de temperatura, hay un envoltorio plástico o colchón térmico si es menor a 32 semanas. Hay que responder sí o no, lo tenemos. Despejar la vía aérea. ¿Tenemos perilla de goma? ¿Tenemos sonda de succión y aspirador de meconio? Sí o no. Auscultar, bueno, pues tenemos estetoscopio o no. Ventilar. Tenemos flujómetro, mezclador de oxígeno, hay un dispositivo de ventilación a presión positiva, hay mascarillas de tamaños adecuados porque muchas veces o están muy chicas o están muy grandes, hay sondas de alimentación. En oxigenar, tenemos el oxígeno tenemos el equipo para proporcionar oxígeno a flujo libre, tenemos oxímetro de pulso, está pegada la tabla de objetivo de saturación de oxígeno. Igual, contestar, ver si sí lo tenemos o no lo tenemos. Para intubar, hay laringoscopio, tubos endotraqueales, detector de dióxido de carbono, cinta métrica, tijeras, mascarilla laringea, todo eso, ¿contamos con el equipo o no lo contamos? Para medicar, tenemos acceso a adrenalina, solución salina, suministros para colocar catéter venoso umbilical, electrodos para monitor cardíaco. Es una lista de verificación rápida que nos sirve justamente ver si tenemos lo necesario o no para cada una de las situaciones que se nos puedan presentar. Este es otro tipo de lista de verificación que, a pesar de que sí sigue un orden de el diagrama de flujo, lo selecciona más el equipo por secciones. Por ejemplo, equipo de succión, perilla de goma, succión mecánica, catéteres de succión, sonda de alimentación, aspirador de meconio. ¿Todo para qué? Para succión. El siguiente, equipo de ventilación por presión positiva. Está el dispositivo, hay mascarillas, fuente de oxígeno, mezclador de oxígeno, tenemos oxímetros de pulso, las tablas con los objetivos, ¿sí o no? Si se requiere intubar, tenemos laringoscopio, aunque se escuche muy absurdo, hay focos y baterías adicionales porque muchas veces está el laringoscopio, pero pues no tiene foco o no tiene baterías cargadas, entonces es muy importante ver que esté el equipo y aparte que funcione. Cinta métrica, cinta adhesiva, toallitas con altor, el capnógrafo, mascarilla laringea, sonda orogástrica, todo eso para cada uno de los procedimientos que puedan llegarse a necesitar. ¿Tenemos el equipo necesario? De medicamentos, tenemos adrenalina, ¿qué tal si no hay? Solución salina, destroxa, jeringas, porque muchas veces ni siquiera jeringas están a la mano. Entonces eso es muy importante. O bien, si vamos a hacer un acceso por vía umbilical, guantes, solución antiséptica, cinta umbilical, catéteres, llave de 3 vías, jeringas, agujas, solución, todo lo necesario para poder poner un catéter. Y aquí también ven una sección de varios, en donde ya te habla sobre tu equipo de protección personal, la cuna radiante, los sensores de temperatura, un reloj con segundero, mantas, gorro, estetoscopio, electrodos. E incluso para bebés muy prematuros nos habla de hoja de laringoscopio 2.0,
alguna bolsa plástica o envoltorio, el colchón térmico y una incubadora portátil para mantener al bebé caliente en caso de que se vaya a trasladar a la unidad de cuidados intensivos. Eso es lo que nos dice nuestro manual de reanimación neonatal. Ahora bien, hablando sobre el artículo de octubre del 2020, en donde vienen algunas modificaciones a nuestro esquema, básicamente los primeros dos capítulos quedaron igual. No hay modificaciones sobre cuáles son las acciones a seguir previas al parto o a la reanimación, más bien. Nada más aquí yo las volví a poner porque se me hacen importantes tenerlas muy presentes, como que la reanimación pues requiere anticipación y preparación y que los que van a proporcionar este servicio estén capacitados, que se estima que aproximadamente el 1% va a necesitar medidas intensivas. Para la supervivencia del recién nacido hay que siempre estar basados en educación eficaz. También mencionaba que el periodo del recién nacido va a ser desde el nacimiento hasta la finalización de la reanimación y el establecimiento en el área del parto. Sin embargo, el término de recién nacido también se puede extender y aplicar desde el nacimiento hasta los 28 días y que el objetivo principal de la atención neonatal es facilitar la transición intraútero-exútero y la adaptación al medio ambiente. Obviamente la prioridad más importante del recién nacido es el establecimiento de una adecuada ventilación de los pulmones después de su nacimiento. Otra de las pautas que mencionaba es que todos los recién nacidos pues deben de ser atendidos por al menos una persona capacitada. Algunos otros objetivos van a incluir el establecimiento y mantenimiento de la estabilidad cardiovascular, de la temperatura. Hay que fomentar el vínculo madre-hijo y lactancia materna. Principalmente el algoritmo de reanimación como tal no ha sido modificado y permanece sin cambios desde el 2015. En cuanto a la anticipación y preparación, pues ya sabemos que debe tener una persona capacitada y asignada a cada uno de los recién nacidos. Hay que estar muy al pendiente de la identificación de los factores de riesgo para la reanimación, ya que esto nos puede arrojar la necesidad de un equipo adicional y mejorar pues obviamente la comunicación y la anticipación para que tengamos un mejor resultado neonatal. Aproximadamente el 10% de los recién nacidos van a requerir una asistencia para respirar después del nacimiento, ya sea solo una estimulación o un manejo avanzado. Y bueno, obviamente la reanimación del recién nacido pues va a requerir un entrenamiento, preparación y un trabajo en equipo. Hay que utilizar las herramientas de evaluación de riesgos para medir obviamente los factores de riesgo que estén en el embarazo y en el trabajo de parto. En estos casos, pues obviamente un equipo con habilidades más avanzadas debe de estar presente en el momento si es que se va a requerir probablemente reanimación avanzada. Y nos menciona muy importante que aunque haya ausencia de la estratificación de riesgo, muchas veces los bebés van a requerir ventilación por presión positiva aunque no estén identificados como factor de riesgo. Que no tengan ningún factor de riesgo no quiere decir que no vaya a ser necesario una ventilación por presión positiva. Y bueno, la lista de verificación es una lista con criterios necesarios, con un entorno clínico determinado. Y también nos menciona muy importante la sesión informativa del equipo previa para poder identificar al líder, asignar roles, tener una planeación lo más correcta posible. Y pues esto nos va a mejorar la comunicación efectiva y sobre todo nos va a respaldar ante la seguridad del paciente, que es lo más importante. Y bueno, pues eso sería todo de los primeros dos capítulos del manual de reanimación neonatal y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.